Bienvenidos al Bibliófilo. Continúo revisando las obras de los grandes pensadores de la editorial Orbis. En esta oportunidad les traigo un libro bastante interesante. Este libro me llamó mucho la atención y está en consonancia con la obra de Thomas Kuhn sobre la revolución copernicana, porque nos da la clave para entender el pensamiento medieval que nos presenta este autor. Se trata de Los sucesivos de Guillermo de Ockham. En esta obra, el pensador medieval del siglo XIV nos va a realizar unos comentarios sobre Aristóteles, donde va a explorar lo que es la física y el problema fundamental de tres aspectos que él menciona como los sucesivos. Se trata de los sucesivos porque nos va a hablar de el movimiento y cómo el entendimiento, lo que es la ciencia, está amparado en la conciencia de ese movimiento. Esta parte me pareció fundamental porque, a diferencia de los animales que tienen la concepción del movimiento pero no el de la ciencia, se ve reflejado en la conciencia del tiempo que él destaca que está asociado con el movimiento. Algunas ideas que él nos plantea son de gran profundidad. Nada más en la ciencia ya tenemos de alguna manera una previsión de lo que va a ser el idealismo alemán cuando destaca la importancia de lo subjetivo. Nos dice así: en esta acepción, el sujeto de la ciencia es el mismo intelecto, ya que cualquier ciencia es un accidente del mismo intelecto. Aquí precisamente está destacando que la ciencia no tiene por objeto la física, sino el pensamiento, cómo nosotros como seres humanos entendemos a la ciencia. Es decir, la ciencia es netamente un producto del intelecto, de la capacidad humana. ¿Cómo no ver allí la concepción kantiana del entendimiento de las cosas? Ahora, ¿por qué leer esta obra? La curiosidad indudablemente vino de las claves que me dio Thomas Kuhn para entender el pensamiento. Y así como lo veíamos en la recomendación que nos hacía Ortega y Gasset en la historia como sistema, eso nos va a permitir entender el pensamiento de cada época. Obviamente, si juzgamos a este autor con todos los adelantos que hemos tenido, pues se va a notar la diferencia. Pero lo que me gusta es entender cómo abordaron esos problemas. Y asimismo, me responde algunas preguntas que yo mismo me he planteado en las diferencias que tenemos los seres humanos con los animales. A través del problema de la ciencia, él nos va a plantear todas las cuestiones que están alrededor del movimiento del mundo. Recordemos que en esta época se consideraba el geocentrismo, y él explica cómo el movimiento responde a esas explicaciones. Debe responderse que no todo lo que se mueve adquiere otro lugar, por lo que respecta a todas sus partes, y que en consecuencia no se mueve si no es adquiriendo un nuevo lugar, por lo que se refiere a sus partes últimas, por la que está contiguo al contenido. O más adelante: este cuadrado permanece quieto, tanto si el cielo se mueve como si no se mueve, con tal que no se mueva con movimiento rectilíneo, sino circular. Y así se salva igualmente bien el reposo de tal cuerpo y la igual distancia hasta el cielo, con tal que cualquier cielo se mueva con movimiento circular. El autor nos presenta precisamente cómo se entiende el movimiento y la organización del universo con base en ese movimiento. Aquí nada más nos está explicando de una manera bastante natural e incipiente lo que es la inercia, toda esa construcción que posteriormente Galileo y Newton utilizaron, porque precisamente ven los efectos de cómo un movimiento perpetuo, y en este caso circular, también puede percibirse como inmovilidad, como quietud. Y
por esto nos dice así: que se salve el movimiento y el reposo de los cuerpos, ya que a este respecto en nada influye que sea móvil con movimiento circular o simplemente inmóvil. Y similarmente es necesario afirmar lo mismo referente al punto medio, que en nada afecta el que sea simplemente móvil o inmóvil, con tal de que aquello que está en el centro del mundo, por lo que atañe a sus partes últimas, siempre diste igual de las partes superiores del cielo y de los otros. Es muy importante tener la clave de lo que nos mencionaba Thomas Kuhn. El pensamiento aristotélico, o en este caso bastante clásico, con el cual se apoyaba el pensamiento medieval, nos refiere que el movimiento es un atributo de la realidad, no como nosotros lo pensamos, en donde sabemos que un objeto es el mismo, pero se va moviendo. Ya tenemos en nuestra conciencia que se refiere al tiempo, al paso y al cambio de lugar. Pero todo ese pensamiento que nosotros ahorita vemos tan tranquilamente y tan natural que lo logramos comprender, fue una formación histórica en la cual pensadores como Guillermo de Ockham nos ayudaron a entenderlo. Ellos lo veían todo como lleno, por tanto, de alguna manera veían el movimiento de un objeto como una teletransportación. Es decir, el objeto desaparece, cambia su atributo de ser para posteriormente aparecer en el lugar sucesivo, para desaparecer nuevamente y tomar otro lugar. Por eso el pensador nos habla del movimiento, nos habla de la localización del lugar y también del tiempo. Sin la clave de entendimiento que me había dado Thomas Kuhn, creo que no lograría interpretar esta lectura de la misma manera. Y por esto es que estas lecturas me parecen tan importantes, porque logro entender la evolución de nuestro pensamiento, cómo pensadores como Galileo y Newton están apoyados en filósofos y escolásticos como el franciscano Guillermo de Ockham. Y si nos vamos también a la evolución de la filosofía, como les decía inicialmente, aquí se ve también el subjetivismo del idealismo alemán. Esto es algo de lo que comportan los tales. No tiene existencia fuera del alma, aunque puede ser conocido por el alma, y algo constitutivo suyo está fuera del alma. Por ejemplo, mientras dura el movimiento, es menester necesariamente que algo sea futuro y no tenga existencia fuera del alma, aunque resulte cognoscible para el alma. Y además de esto, algo realmente designado por el nombre movimiento existe fuera del alma. Así se toma como una especie de agregado todo cuanto es exigido por el nombre movimiento. Resultará que algo existirá fuera del alma y algo no existirá fuera del alma, pero podrá ser conocido por el alma. De verdad que se ve muy clara la acepción que el pensador ofrece en cómo el alma, nuestra capacidad intelectual, es la que nos permite entender esos movimientos que están fuera de nuestro pensamiento, pero de acuerdo con las facultades del pensamiento que expresa Kant, es nuestra capacidad la que le da orden, la que le da forma a esos datos externos para hacerlos cognoscibles. Y por eso me lleva a la pregunta de cómo los animales logran entender el movimiento o el tiempo. Porque evidentemente los animales también ven el movimiento de otros seres, pero llegarán a la concepción del tiempo. Y acá el pensador escolástico nos muestra, alineado con lo que nos decía al principio, que la ciencia es el estudio de las capacidades de pensamiento del hombre, nos muestra cómo los conceptos que tenemos son propios del alma. Afirma acerca de ser el tiempo un número numerado y no el número por el que numeramos. Cualquier número no es otra cosa fuera del alma, sino la cosa numerada o las cosas numeradas formalmente inherente a ellas. Pero el número que existe fuera del alma no es nada más que la cosa numerada,
pues el número con el que numeramos es doble. De una primera manera, la misma alma que numera puede ser denominada número. De una segunda manera, el acto de numerar es llamado número. Entonces, la realidad no es nada hasta que nosotros le damos esa organización. Y aquí vuelve sobre el tema. Lo que ciertamente se consignifica con el tiempo es el alma que mide. Y se habla del tiempo como posterior al movimiento porque no acontece imaginar un tiempo sin un movimiento, puesto que necesariamente se infiere. Este imagina un tiempo, por lo tanto, imagina un movimiento. Nuevamente aquí se plantea cómo los animales pueden tener conciencia del tiempo. Es cierto que tendrán conciencia del movimiento porque ellos ven que su presa se va moviendo en un espacio físico. Pero aquí es donde nuestra capacidad intelectual nos da esa conciencia del tiempo. Yo pensaría que ha sido toda la evolución y entrenamiento que hemos tenido a través de la agricultura, donde usamos la memoria para saber cómo ese campo que cultivamos va creciendo desde una etapa. A medida que pasa el tiempo, vemos su evolución. Un animal puede que tenga conciencia de los movimientos, pero no del tiempo. Que puede pensarse que el movimiento es la base del tiempo, pero no logran llegar a ese último estadio. ¿Y cómo empezamos a percibir el paso del tiempo con el entrenamiento de la agricultura? Se ve apoyado por este pasaje. En efecto, al percibir cualquier movimiento, puede percibirse el tiempo con la razón de que el alma puede percibirse como existiendo en un ser transmutable. Esto es, percibir que coexiste con algo que se mueve continua y uniformemente. Y con todo, no se siente el tiempo en el mismo sentir que cualquier movimiento primero y esencialmente. Esto es, no se percibe el tiempo inmediatamente por el mismo hecho de sentir cualquier movimiento, sino que es necesario primero percibir que existimos en un ser transmutable de la manera explicada. Y esto es suficiente para que el tiempo no se dé, si no es por el movimiento del cielo, ya que nada más existe que se mueva uniformemente, a través de lo cual el alma puede medir otros movimientos certísima y perfectísimamente. Y precisamente la agricultura fue la que nos dio ese marco de referencia con el cual entendimos cómo el cielo nos va a ayudar con la agricultura y la agricultura a medir el tiempo. La diferencia fundamental está en esa agricultura, porque el autor nos lo dice, podemos percibir inmediatamente el movimiento. Claro, cuando vemos a otro ser o a nosotros mismos moviéndonos, sabiendo que un movimiento precede a otro, se da esa intuición de tiempo. Pero el tiempo realmente entendido se da cuando esos movimientos están tan espaciados que no se representan de forma continua, sino discreta. Lo que da el marco de continuidad, en este caso, sería el cielo. Todo ese marco de referencia con el cual organizamos la agricultura. Y si bien es cierto que el autor no lo menciona, una parte muy importante para entenderlo está en la memoria. Sin la memoria no pudiéramos conectar dos movimientos distanciados en tiempo y lugar para darle esa continuidad de movimiento. Nuevamente quiero invitarlos a leer este tipo de obras porque nos enseñan cómo entender la evolución de nuestro pensamiento, cómo sumergirnos en las ideas de los pensadores. Y también quiero destacar que este tipo de obras son una literatura. Es una literatura especializada, así como la ciencia, la filosofía o la historia. Y por eso es que grandes pensadores, tanto historiadores como filósofos, también han ganado el Premio Nobel de Literatura. Si lo vemos desde esta perspectiva, encontramos que toda la filosofía y la ciencia también son literatura. Requieren crearnos un marco de
conceptos, de imágenes, que hagan verosímil ese pensamiento, que nos lo hagan cognoscible e inteligible. Nuevamente, los animo a que lean estas maravillosas obras, a que me dejen sus comentarios y que por supuesto se suscriban al canal. Los espero en una próxima oportunidad. Gracias.